Bueno, en primer lugar, es muy grato estar en esta situación donde me da una puerta abierta para expresar algo sobre esta ciudad, no precisamente sobre la fundación, y eso ya he hablado en otros momentos, específicamente sobre algunas calles del centro del Cusco. Fundamentalmente habría que hablar un poquito sobre la Plaza de Armas, es decir, la actual, ¿no? Esto tiene en realidad tres nombres antiguos, aparte del actual, ¿no? Que su nombre actual es Plaza de Armas. Eso de armas, seguramente ya cada quien se va a imaginar, hemos atravesado cuántas situaciones bélicas debe tener origen en ese sentido. Pero me refiero a que en esta plaza antiguamente era todo un pampón gigante, gigante. Lo que ahora ocupa la Plaza de Armas vendría a ser algo así como la quinta parte de lo que era. Se extendía hasta la actual calle Desamparados. ¿Por qué digo esto? Porque ahí había un zanjón gigante, grande. Este zanjón desaguaba en época de lluvias torrentosas a la parte de donde actualmente es el mercado de San Pedro. Antiguamente, se conocían tres nombres. Uno, Huaycaipata. Otro, Huajaipata con J. Y otro, Huacaipata. Estos tres nombres han configurado nuestra historia de algún modo, pero los que han escrito la historia no se han puesto de acuerdo del todo. Unos mencionan Huaycaipata en sus libros, otros lo mencionan como Huajaipata y otros como Huacaipata. Esta derivación, esta transformación toponímica se debe a acontecimientos. Primero se conoció como Huaycaipata. Auca es algo divino, es decir, un sitio que reunía verdaderamente a todo el peregrino que llegaba para las fiestas del Cusco. Y se reunían en toda esta plaza desde los extremos del imperio. De ahí que viene el plato típico que hasta ahora es costumbre en esta temporada, el chiriurchu, que es la reunión de muchos potajes, porque cada peregrino que venía traía en su equipaje como una ofrenda para compartir entre todos los productos que daban en su sitio, en su comunidad. Si venía de una nación que quedaba en la costa, en las orillas del océano, entonces traía productos de ahí, no necesariamente pescado, porque ellos para venir tenía que pasar semanas, inclusive caminando. Entonces traían productos no perecibles como el cochayuyo, por ejemplo, como la huevera de pescado de forma seca. Y así venían de todos sitios, de todas partes del imperio, a esta plaza que era la reunión donde se celebraba un encuentro en homenaje al dador de la vida, al sol y a la tierra, por supuesto, de donde se cosechaban todos los productos.
Y su nombre de esta plaza, de este pampón gigante, en el centro mismo del Cusco, era Jauja y Pata. Pata quiere decir sitio, ¿no? Un lugar, una explanada, algo así, Patas. Jauja y Pata. Pero esto, pasado el tiempo, tuvo una transformación. Y comenzó a hacerse más, a acentuarse más, con más rigor, la ceremonia al sol. Entonces se comenzó a llamar Huaja y Pata porque era la plaza de los llamados. Lo que ahora se conoce comúnmente como en quechua, jaihuarisca, las ofrendas, las ofertas, eran los llamados. Hacían llamados con voces, con mantras, con canciones, con tipo mantras. Eran llamados. Entonces era la plaza de los llamados. Y Huajay con J quiere decir en español llamar, llamar, llamado. Pero resulta que hace poco, hará cosa de 2 siglos o algo más, ocurrió lo que todos de algún modo conocemos, bien o mal, qué sé yo, la gesta de Túpac Amaru y su familia. Por demás estaría relatar todo un proceso de revolución, etc. No es mi competencia, yo no soy historiador. Entonces, pero es preciso recordar que esta gesta revolucionaria fue dirigida, caudillada por Túpac Amaru. Y junto a su familia fueron capturados finalmente, después de un proceso larguísimo, fueron capturados y ejecutados en esta plaza. Aún se conserva frente a las puertas del Paraninfo una placa que conmemora el sitio mismo donde fue descuartizado por 4 caballos. Mientras veía que atados en postes de madera estaba su esposa, sus hijos, sus familiares, los que habían apoyado la revolución, y veía cómo las atrocidades que hacían delante de él antes de descuartizarlo. Y toda la población de entonces que había en el Cusco, que eran pues indígenas propiamente hasta hace 250 años, la gran mayoría conservaban hasta la vestimenta y estaban llena la plaza. Habían 50.000 o más personas observando esta escena de dolor, de tragedia, de tremenda crueldad, asesinándolos y como escarmiento haciéndoles ver esto a todos. Y toditos, 40, 50, 60.000 personas, a un solo lamento lloraban a mares viendo ese sacrificio tan cruel, tan drástico. Y lloraba el pueblo mirando. Llorar es Huacay Pata, la plaza del llanto. Y así lo conocí yo a los 8 años que llegué a esta ciudad, como la plaza Huacay Pata, la plaza del llanto. Bien, después vino la transformación, la evolución histórica, y
ha habido revoluciones armadas, acá ha habido fuego cruzado, y la plaza era la plaza de las armas, ahí defendía el gobernador, qué sé yo, defendía a base de armas. Ha habido guerra civil, desde entonces se ha llamado la plaza de armas, que es hasta ahora la que predomina. Pero hay también interesantes vestigios todavía de la antigüedad. Por ejemplo, vamos a comenzar relatando cómo era esta plaza, esta gigantesca pampa. La plaza donde ahora está la Catedral del Cusco y su respectiva plaza de armas, fue convirtiéndose en una especie de sector oficial, donde se presentaba el Inca, donde daba un edicto el Inca o donde qué sé yo, ahí era ese sitio. Más acá, hacia el oeste, la misma pampa tenía un sector donde se realizaban las festividades, las fiestas, las danzas, donde se presentaban ahí verdaderamente las danzas de todas las comunidades que llegaban y se aposentaban en ese escenario, y que tenía ahí unas instalaciones que daban lugar justamente, eran como aposentos oficiales, donde se reunían todos ahí, guardaban sus indumentarias, y eran una estructura lítica muy importante que aún todavía se conserva en la parte de la frontal del edificio, en la base, ¿no? Ahí en esa explanada se llevaban a cabo las fiestas, y las fiestas se hacían con rigor de felicidad, de regocijo. Por eso su nombre era Cusipata, esa parte, ese sector, el sector de Cusipata. Cusi quiere decir felicidad, ¿no? Ahí bailaban, ahí expresaban su felicidad a través de las danzas. Y así por entonces, ese actualmente ha dado lugar en esta conformación de la ciudad actual. Vemos un muro que es en la calle al costado derecho de este frontis, un muro pero ya hecho posteriormente, donde se ha tratado inclusive de emular a las construcciones antiguas, haciendo, por ejemplo, resaltar figuras como serpientes. Inclusive hay una réplica hecha en miniatura de la piedra de 12 ángulos que está en la calle de la piedra de 12 ángulos que se llama Hatugurumío. Hatugurumío es un término en quechua que en español se traduce como la piedra grande. En el sentido de mejor tendría que decir una grandiosa piedra, no por sus dimensiones. Hay otras mucho más grandes, gigantes, sino esta es por su configuración. Esta está en un muro que no es de los incas. La piedra de 12 ángulos, ese muro no es incaico. Eso es de los apus. Los apus han tenido una construcción a orillas de un lago, de una laguna gigante. He hablado varias veces de que donde ahora es la ciudad del Cusco, antiguamente era una laguna que se extendía por todo el valle. Se llamaba Morquil, esta laguna.
Y ahí debajo de la laguna estaba el templo morada de los Apus. Entonces, esta laguna en sus inmediaciones, lo más importante, por supuesto, la colina de la sabiduría, la colina por donde estaba la entrada galáctica de este templo, lo que ahora se llama Sacsayhuamán, y que su nombre ha sido modificado con el tiempo. Inclusive hay muchas personas que atribuyen ese nombre a que es un homenaje a las avecitas que existen en ese sitio que se llaman huamanes, o sea, halcones, los halcones andinos. Y habitan bastante en ese sitio porque tienen el alimento que ellos prefieren. Y estos halconcitos se llaman huamán. Por eso creen que su nombre es Sacsayhuamán, donde se hacían los halconcitos. Y no es pues así. Yo pienso que este no es un sitio cualquiera, es un templo gigantesco. Solamente es la puerta de un templo intraterreno. Si así es la puerta, se imaginan cómo habría sido esa ciudadela que existe. Bueno, ya no existe en sus condiciones, pero existe como restos. Destruida una ciudadela ahí adentro, destruida por el cataclismo. Entonces, en las inmediaciones de esta laguna, habían ese tipo de edificaciones. Y en esa parte justamente había una pequeña península y sobre esa península había una edificación. Estoy hablando de antes del cataclismo todavía, hace más de 12.000 años. Eso ha quedado así como testimonio. Restos, por supuesto, de la construcción de los Apus. Que después, posteriormente, pasados miles de años, llegó Manco Cápac y a sus descendientes desarrollaron todo un imperio al cual le llamaron el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Y cuando uno de esos descendientes se independizaba, un príncipe, tenía que salir de la casa de su papá, de su abuelo inclusive, que estaba viviendo ahí en las faldas de la colina de la sabiduría, del Sacsayhuamán, donde se llena la cabeza. En las faldas estaba la casa de Manco Cápac y de su hijo, donde también él, como nieto, vivía él como príncipe ahí, pero cuando llegó a coronarse de inca le correspondió, entonces él dijo: yo quiero hacerme mi propio palacio. ¿Y dónde quieres? Sobre esos vestigios, sobre esos muros antiguos, todavía muros de los Apus. Ahí mandó construir. Por eso actualmente hay una esquina donde tiene muros verdes abajo y muros negros, encima más pequeñas piedras. Los de abajo están hechos expresamente por los Apus. Ese es un recinto. Y ahí está la piedra de 12 ángulos, conformando todos los bloques que hay, que no es solamente un paramento o un cimiento. Además de ser eso, ahí hay un lenguaje. Ahí está escrito con códigos muy distintos a los que usamos ahora como alfabeto. Todos los idiomas casi, ¿no? El francés, el alemán, el castellano, el italiano, tienen los mismos guarismos, excepción de algunos otros como el chino, qué sé yo, japonés. Pero
Ellos tenían en ese tiempo un código muy distinto que desconocemos los seres humanos. Ahí está escrito todo el mensaje que querían transmitirnos. Ahí se escribe, todito. Entonces, la piedra de 12 ángulos forma parte de esos bloques que contienen un pensamiento que, hilvanados todos, constituyen toda una historia, todo un relato de un tiempo, de cómo se construyó, los muros de Sacsayhuamán, así se dice actualmente, yo le llamo Sacsayhuamán. No es Huamán, sino Human, Uma es cabeza, donde se llena la cabeza de sabiduría cósmica. Si te haces ahí 20 minutos de una verdadera meditación, ahí arriba, yo estoy seguro que bajas con el doble o triple de sabiduría. Ese es el templo de la sabiduría, la puerta galáctica de los Apus. Entonces, hay en el tiempo, como la historia transcurre, se ha asentado acá una especie de ciudad, la colonia, ¿no? Ya acá al frente, nomás al frente, al otro lado de la calle, hay un templo, un monasterio, un convento. Ahora ya no funciona como convento, ahora funciona como un colegio nacional, el Colegio Nacional de Educandas, ¿no? Es emblemático. Eso todavía conservan la iglesia con su templo y todo eso, donde realizarán, pues, antes ahí funcionaba, me refiero a hace unos 300 años atrás, antes de la independencia, cuando funcionaba el virreinato, allí funcionaba un convento de los betlemitas, el convento de las betlemitas. Y en ese tiempo se produjo aquí en Cusco una epidemia tremenda, una peste, le llamaron la peste negra. Y fue fatal, hubo una mortandad tremenda. En ese tiempo no había hospital, no había clínicas, no había ni postas sanitarias, no había. Las personas se curaban donde los daban a luz con las comadronas, se curaban con los curanderos, con hierbas, no había médicos, cirujanos. Entonces, cuando llegó esa epidemia, la gente comenzó a sufrir los estertores de esa peste, y a lo único que acudían era a los conventos. Así que llegaron a este convento personas afectadas con este terrible mal a buscar auxilio, y hacían lo que podían seguramente las monjas ahí. Los curaban con baños, con fomentos, tratando de aliviarles, pero no podían más. Se les moría la gente. A uno está bien, nos podían enterrar, a 2, a 5, ya no. Y ha pasado una semana, ya no eran 5, eran 200 los que morían. No había control, ni vacunas, ni nada. Ni sanitarios, no había nada. Lo único que les ponían, pues, agua, paños sobre la frente para calmar la fiebre y nada más. Llegó un momento en que hasta en las aceras estaba la gente, los cadáveres, y tenían que hacer algo las autoridades que por entonces funcionaban acá. No había alcalde, sino había un gobernador. Por eso allá en la Plaza Regocijo, donde actualmente funciona la alcaldía, sí, hay un letrero que dice Casa de Gobierno. sí. Eso se ha mantenido desde tiempos en que han llegado los españoles y allí han construido sobre los cimientos de esa
construcción inca, después de semidestruirlo, dijeron, acá en esta portada haremos la casa de gobierno. Entonces, las autoridades determinaron que había que incinerar a estos cadáveres para que no se produjera una epidemia mayor, un contagio comunitario. Hasta entonces, detrás de este convento, a 200 metros, estaba esa zanja que bajaba como un torrente en tiempos de bastante lluvia. Mataron a todos los cadáveres ahí, toditos, a la zanja, y ahí los incineraron. Hubo una quemazón total. Y más abajo, a unos 100 metros más abajo, en la misma zanja, al borde de la zanja, estaban la gente agonizando, esperando morir, mirando cómo los quemaban a los cadáveres, esperando su destino así. Esta calle actualmente, esa zanja se ha convertido en calle. Cuando se llegó a urbanizar más, se hicieron más casas y se hicieron calles, y esta zanja quedó como una calle. La taparon, le pusieron tierra y piedras y se convirtió en una calle, y le pusieron de nombre Ceniza. La calle Ceniza, que actualmente está ahí, permanece. Y la cuadra siguiente, que es la que desemboca en el mercado actual, el mercado de San Pedro, esa cuadra se llama Desamparados, porque ahí estaban en las últimas, esperando morir. Ya estaban desamparados, desahuciados, y lleva ese nombre, Desamparados, y está en la parte posterior del Colegio Nacional de Ciencias. De manera que las calles acá obedecen a este tipo de legados históricos, ¿no? Como por ejemplo, me gustaría mencionarles ahora algunas calles que llevan en su nombre, el número 7. Y son 7 calles. Para comenzar, me gustaría comenzar con la calle 7 Culebras, porque tiene una connotación bastante fuerte. Es muy conocida como la calle de las 7 Culebras. Efectivamente, porque hay un muro. Ustedes sabrán que el Cusco está construido, la ciudad actual está construida sobre bases incas. Y ahí había en la Plaza Nazarenas, que queda en en el este de la Plaza de Armas, hay una calle que tiene muros incas todavía en su base de la construcción. Ahí funcionó el convento de las Nazarenas. Y en sus muros ahí, diseñados en la piedra, en alto relieve, serpientes. Y si contamos, hay exactamente 7 serpientes. Entonces, también la serpiente es conocida como culebra y otras veces como víbora, ¿no? La víbora es venenosa y en cambio la culebra no es venenosa. Entre las culebras está la ratonera, la boa, no tiene veneno. La boa es constrictora, pero no tiene veneno. Entonces es una culebra. Y las serpientes alusivas a estos criterios religiosos, le llamaríamos en el tiempo de los incas, eran atribuidos también a las serpientes no venenosas.
que son las culebras. Y su nombre es, actualmente la historia ha recogido y le ha puesto en alusión a lo que representa esas imágenes, 7 culebras. Actualmente hay una revista en el Cusco que ha cumplido más de 30 años de vigencia y su nombre es 7 culebras. Yo tengo la satisfacción y el honor de ser amigo personal del fundador, director y autor de esta revista, 7 culebras. También hay otra calle que se llama 7 Ventanas, que está escasamente a 100 metros, 150 metros de 7 culebras. Sí. Entonces, esta calle 7 Ventanas es la que entra de Ruinas y alcanza a la calle Recoleta. Entre estas dos calles hay una cuadra de una calle angosta que se llama 7 Ventanas, porque ya casi al terminar la cuadra, en la acera del lado izquierdo, hay una casa antigua, colonial, y que ahorita mismo podemos contar ahí 7 ventanas, entre pequeñas, medianas y algunas muy pequeñitas. Hay una, la séptima le llamaría, que tiene algo así como de 25 centímetros por lado. Es la séptima ventanita. Entonces, curiosamente, los nombres de las calles obedecen a cierto detalle, ya sea histórico, una anécdota o algo así. Por ejemplo, la calle 7 Cuartones, que está a 100 metros de nosotros, ahí en la esquina con la calle Sapi abajo, está el convento de Santa Teresa. Y se construyó ese convento a pocos años de la conquista. Es decir, fue uno de los primeros conventos que se construyó. Y cuando estaba en construcción este convento, que actualmente tiene en la esquina misma, tiene una pared inmensa, alta, altísima, y que solamente tiene el primer piso y el segundo piso en esa pared inmensa. Cuando yo llegué al Cusco en 1953, y cuando iba al colegio veía que de esa pared alta sobresalían 7 cuartones, listones de madera. Listos ya, así como sobresalen, listos para sobreponer un balcón. Ustedes verán los balcones que están sostenidos por unos cuartones, unos listones, ¿no? Todos los balcones. Y esto tiene una historia un poquito curiosa. Resulta que esto estaba mandando construir el obispo que por entonces estaba en el Cusco. Todavía no había arzobispo, que a eso fue después. Era un obispo que estaba mandando construir ahí. Un día el capataz de esta construcción se le ocurrió poner de mutuo propio la idea que le había nacido hacer un balcón, para que la pared no sea llana y sin ningún atractivo, como para ponerle un decorado, un balcón, pero un balcón largo, quería él, que sirviera a ventanas que salieran del convento, de las habitaciones. Ya hicieron la construcción y el capataz mandó dejar estos 7 cuartones. Y fue al carpintero y le habló de un proyecto de hacer un balcón ahí. ¡Ah, caramba!
hasta que esto llegó a oídos del obispo. Y el obispo fue de inspección y encontró que verdaderamente habían 7 cuartones con ventanas para que salgan de las habitaciones. Cuando preguntó, lo llamó al ingeniero y le dijo, ¿esos balcones usted ha mandado construir? Y el ingeniero se sorprendió, tampoco conocía porque iba muy poco a la obra. Resulta que lo llamaron al capataz y el capataz les dijo, bueno, yo he pensado que esta construcción debe tener un balcón para poder observar desde ahí a la majestuosa Plaza de Armas y a la catedral. Y el obispo entró en cólera y dijo, las monjas que van a habitar eso no necesitan de balcones. Ellas estarán aquí enclaustradas. Ellas no tienen por qué tener, hay que tapar todas las ventanas. Y el balcón ahí no se llegó a poner jamás. Y nadie sabía a qué obedecía su existencia. Entonces algún alcalde, ya cuando hubo alcaldías, se creó las alcaldías, en un cabildo abierto, entonces puso los nombres a las calles. Y cuando le tocó poner a esta calle el nombre, era evidente. Todo el mundo conocía la calle de los 7 cuartones. ¿A dónde vas? ¿Dónde vives? En la calle de los 7 cuartones. Y se quedó como oficialmente ese nombre. Así hay. Claro, yo no conozco de todistas las calles. Me hubiera gustado hacerlo, pero es que estaba muy ocupado y solamente en algún momento podía introducirme en alguna conversación. Yo tenía un amigo muy íntimo, nos reuníamos con mucha frecuencia, hemos llegado a trabajar juntos como vendedores de libros y nos reuníamos en algún café. Y este era increíblemente, él sí era un verdadero ratón de biblioteca. Se había leído hasta los diarios en la hemeroteca y se leía diarios del siglo pasado, todos amarillentos, y le gustaba encontrar artículos fabulosos. Wow. Y me los relataba a mí. Yo nunca iba a las bibliotecas, pero cuando conversábamos, y uno de esos relatos, bueno, estos relatos que les estoy contando, el 80% fueron los relatos de este amigo. Y un día me dijo, ¿tú sabes por qué se llama la calle Pampa del Castillo? ¿Sabes o no? Me dijo. Y no, le dije, ¿por qué se llama? Claro, en ningún sitio del Cusco hay un castillo en primer lugar, mucho menos en ese sitio donde funciona actualmente la calle Pampa del Castillo, que desemboca en el templo del Joricanche. Subiendo de la Avenida Sol, está donde está la Pampa Grande, sí, de Coricancha, por un costado de un colegio de las Mercedes, sí. Unos portales, por ahí subes y llegas a la esquina de Pampa del Castillo, que se extiende hasta... Eso antiguamente en el virreinato, acá en el Perú, no sé, en otros sitios creo que también existía la Santa Inquisición, que era un apéndice de la Iglesia Católica, era un
tribunal de justicia religiosa para castigar a todo aquel que se oponía a la religión católica o que no la aceptaba o la transgredía. Y eran perseguidos ellos y considerados brujos y hechiceros, y entonces eran sometidos a un juicio. Y la Santa Inquisición tenía un tribunal, un salón. Al costado de la catedral actual hay una edificación, una habitación grande, un salón. Y en ese salón estaba el tribunal, los jueces. Y lo traían prisionero a uno acusado de ser un ateo, acusado de no creer en la religión y no aceptar los 10 mandamientos y a la Iglesia Católica. Y entonces lo condenaban ¿a qué? A azotes, a latigazos, 20, 30, 50 latigazos. ¿Y dónde los ejecutaban? Aquí está la cosa. Al costado, frente del templo del Coricancha, el templo del Sol, actualmente hay un pampón, un alcalde moderno ha rescatado y le ha hecho una pampa. Esa era una pampa hasta arriba, toda la avenida Sol era un río y sus playas se extendían hasta la Plaza de Armas. Y en ese sitio, en la pampa esa, existían 4 cepos. ¿Qué cosas son los cepos? Son postes de madera, unas maderas de 30, 40 centímetros de diámetro, clavados en la pampa, donde a los castigados, a los, ¿cómo se llama?, condenados por la Santa Inquisición, los enviaban a la pampa del castigo a ser azotados. Los amarraban al condenado semidesnudo o desnudo y venía el ejecutor de la pena, ¿no?, con su látigo y uno, cada latigazo le brotaba sangre de la piel. Gritaba, al 5.º latigazo ya no gritaba. Había muchos que ya los desataban cadáveres. Y sus familiares, sus seres queridos, lo contemplaban esto desde un rincón de la pampa, donde había también una pequeña edificación. Y desde ese rincón, sus familiares contemplaban esa escena, afligidos. Ahora se ha hecho una calle ahí y se llama calle Afligidos. Y cuando se hicieron las casas, la pampa esta fue ocupada por viviendas, casas, y como había un andén, los andenes, ¿no?, en el tiempo de los incas, había un andén, y en ese andén, todo ese andén, toda esa pampa era una edificación. Ahí ahora están haciendo experimentos dentro de ese sitio. Entonces ese andén se convirtió en una calle. Y esa calle llevó el nombre de la pampa del castigo. Y la conocían con ese nombre, la pampa del castigo, y a esta calle Afligidos. Hasta que un obispo, es decir, en ese tiempo, en el Vaticano, el Papa, que correspondía a esa época, abolió a través de una bula papal,
abolió la Santa Inquisición, porque era descarado. Y este papa comprendió que era demasiado descarado lo satánico de sus acciones. Y lo abolió. Entonces el obispo, al abolirse acá también la Santa Inquisición, y la calle esta conservaba ese nombre vergonzoso. Y el obispo sintió vergüenza de que así se llamara, como recordando esa ignominiosa costumbre de someter al pueblo a una religión. Lo llamó al alcalde y le dijo: o cambias eso, ese nombre, por otro nombre, o qué sea, ve tú. Pero mañana mismo me lanzas un edicto cambiándole el nombre. El alcalde, obedeciendo esto, se fue. Antes de llegar a su casa, pasó por el bar donde le esperaban sus amigos, y entre comentarios y comentarios a sus amigos le dijeron: ¿vas a cambiar el nombre? ¿Por qué no le cambias solamente una letra y con eso se acaba el asunto? La G, retírala y ponle la doble L. Entonces va a dejar de ser Castigo y se va a llamar Castillo. Y la gente se va a acostumbrar fácilmente. Y he dicho así. Es que de Castigo a Castillo no hay mucha diferencia. Es fácil ese cambio. Y así quedó actualmente conocido como la calle Pampa del Castillo. Y cuando vienen alguien y dice: pero acá no veo ningún castillo, o este templo le conocían como castillo. No, pues, tiene ese origen. No. Así. Don Rubén, como estamos cerquita ahí, hay una garra de un puma de paso para que tome su esto. Hay una garra de un puma en Limajpampa, creo, Limajpampa Chico. Sí. Pero yo he escuchado historias, ¿no? Bueno, claro, cuando van a Sacsayhuamán hay como que la garra de un puma en la piedra, ¿no? Pero también he escuchado que de ahí, de Sacsayhuamán, llevaron esa piedra a así como han traído piedras a la Plaza de Armas de Cusco. Cuando tú miras en la plaza, en la parte que tiene área verde, ves piedras. Dicen que son de Sacsayhuamán y dice que de ahí la llevaron para Limajpampa. Por ejemplo, otros, y parece ahí clarito como que estuviera derretida la piedra porque tiene una cosa así como mantequilla. Y otros dicen: no, eso es reciente. Eso lo han hecho ahora un artista. Entonces, ¿cuál es la verdad de esa garra de ese puma de Limajpampa Chico? Evidentemente, primero comenzaremos con la última parte de tu pregunta, que ahora último lo han hecho eso. No, si fuera lo último, habiendo sido rescatada y puesta en una especie de monumento en esa pequeña plaza, Limajpampa Chico, se sabría el nombre del autor, se le conocería. Si no es de esta generación, de la anterior. Y si no es de la anterior, se sabría. Si tenemos conocimiento, por ejemplo, quien escribió las crónicas. Conocemos a Guamán Poma, sabemos que Guamán Poma escribió, que Garcilaso escribió, que alguien hizo. Así, si me dicen, ahora último, también en el Parque de la Madre hay una esfinge en piedra, en granito, que no es de los incas, es una madre con su bebé, por eso el parque se llama el Parque de la Madre. Antes de que hubiera ese monolito, ya se llamaba Parque de la Madre. Entonces, acá en Cusco actualmente hay una universidad, la Universidad Diego Quispe Tito, que antes era una escuela de bellas artes.
Y esa Escuela de Bellas Artes fue fundada por el señor, bueno, ahorita no me estoy acordando el nombre. Yo le he conocido al señor Mariano Lira, al artista, el maestro Mariano Lira. Él es el que ha hecho esa escultura de la madre con su hijo. No es de hace 2 años, 3 años, ni hace 10 años. Hace más de 50 años que lo hizo, más 70 años. El maestro. Esa mano de puma puede ser de un felino, ¿no? No precisamente un puma, puede ser hasta de un jaguar, puede ser. Está entre muchas cosas enigmáticas. Unas porque verdaderamente aún no conocemos su procedencia. Pero está la evidencia ahí, está puesta ahí. Inclusive los arqueólogos estudiosos seguramente en algún momento habrán hecho alguna prueba, pero para hacer una prueba de datación necesitan una serie de permisos y qué sé yo. Y se sabría. Hay muchas cosas que datan así de la antigüedad. Pero eso, por ejemplo, ha sido considerado entre los bloques que han sido bajados de Sacsayhuamán, como llaman así los historiadores, como mis profesores de colegio lo llaman y me han enseñado. Ya últimamente yo me he enterado en que ese nombre no es el correcto. Sacsayhuamán es su verdadero. Y cuando llegaron los españoles, así casi 500 años, consideraron ese templo de la sabiduría como que era una fortaleza, porque la gente se iba ahí buscando refugio ante la conquista, ante los bazucazos, ante la pólvora. Y se iban buscando refugio y los españoles pensaron y dijeron, están yendo a refugiarse en su fortaleza. Y no es fortaleza. Es un insulto llamarle fortaleza. Es un templo. Y de ahí los españoles agarraron palos y barretas y lo que fuera y derribaron y destrozaron y lo que pudieron hasta cierta parte. Como dice Rafa, bajaron hasta la plaza, hasta la pampa esa, bloques, mucho más. Con eso han construido gran parte de la ciudad. Han hecho sus casas poniendo de como cimientos y con los muros y rompiéndolas en otros casos para acomodar, hacer sus muros. Entre esos han quedado algunos bloques que no han sido ya sometidos a esta barbarie y han quedado abandonados. Actualmente, felizmente, han habido autoridades que han rescatado y las han conservado en la plaza, en las áreas verdes, como testimonio también de lo que fue nuestro antepasado incario, ¿no? Como testimonio. Pero esos moldes no los han hecho los incas. Esos moldes han bajado de ese templo que han hecho los mismos autores de la morada, de los apus interiores. Esa solamente es la puerta. Así es. Hay muchas cosas acá en el Cusco que nos falta conocer realmente. No es muy difícil. Algunas han quedado enterradas y algunos otros enterradas en el olvido. Es decir, mentalmente se nos ha ido robando, llamaré así, conocimientos que deberíamos haber guardado. Pero como el sistema se opone a esto, ha puesto como prohibido muchas cosas, prohibido hacer esto, prohibido abrir esta puerta, prohibido
A todo le ha puesto prohibido, inclusive a pensar. Y se ha variado mucho, ¿no? Ha variado con el uso del idioma, la transgresión del idioma. La conquista nos ha traído un idioma nuevo que no se ha mezclado con el quechua. Ha aplastado al quechua. Ha aplastado a tal manera que lo ha fatosigado. Y de ahí que ha salido un híbrido. Actualmente se habla el quechua, pero el quechua híbrido. Los que más o menos hablan ni siquiera completamente el quechua real, pero sí se aproxima bastante a lo real, es en la Academia de la Lengua Quechua. ¿Por qué? Porque mal o bien, pero están dedicados a eso y en lo posible cuidan de que no se siga distorsionando. Pero ayer, anteayer nomás yo en la calle escuchaba, el quechua, y sabe, y las personas saben hablarlo, pero no, le gusta meter el castellano, así resulta más coloquial. A pesar de que conocen, por ejemplo, que no es, pues esto no, esto que estoy sobre lo que está en mi vaso se llama en castellano mesa y en quechua, en inglés table. Este dedo en quechua, ¿cómo se llama? Araucana. En castellano es dedo. Dedo. Pero en quechua se llama araujana. Ahorita escucho yo hablar a alguna persona y que diga, me he pinchado el dedo, va a decir, riduita. Inclusive usan pinchar, pero le acomodan la fonética quechua. Así como dedo, deduita, riduita. Riduitan pincharamuni. Y lo dicen así, hablan así. Por eso yo le llamo el quechua híbrido. Así hay nombres también que han variado mucho. La Plaza Limas Pampa, donde está esta piedra. Lima. Ahí viene la confusión. Un joven dice, seguramente se refiere a la ciudad de Lima. Claro. No, Lima, así como el río en Lima, el río Rímac es de hablar. Rima en quechua es hablar. Y en esa plaza hay dos, Limas Pampa Chico y Limas Pampa Grande. Por ahí salía el camino que se iba al Collasuyo y también llegaban de ahí. Y existía la costumbre de que cuando alguien viajaba no era para volver mañana ni a la noche. Se iba por una buena temporada, por 3, 4 meses a pie, hasta Puno, hasta La Paz, hasta Cochabamba, 3, 4 meses. Entonces iban a despedirlo. Y en esa pampita, ahí se sentaban a comer una merienda a manera de despedirse y conversar. Era la pampita donde se hablaba. Rimaj, Pampa. Inclusive se hizo la callecita que de Rimaj Pampa salía, donde ya al borde de esa pampita la gente se despedía con un abrazo. Abracito se llama. Así obedece a temas como anecdóticos. Dile, cara. Queríamos hacer una pregunta. Si tenía información sobre la calle Quero,
Quera. Quera. Uy, qué linda. Esa sí me gusta, está en mi libro. Ajá. Esa está en mi libro. También Siete Cuartones, Ceniza, todos esos Pampa del Castillo está en antología. Esta de Quera. Sí, curioso, hasta el nombre lo dice, pero nadie sabe. Quera, sí, en la calle Quera. Yo le pregunto, ¿y sabes cuál es el origen? Ningún cusqueño me ha dado respuesta que sí. Hace tiempo, bueno, hay una zona que los arqueólogos consideran, los antropólogos sobre todo, consideran que es el último refugio de los incas después de la conquista, y que se llama Quero, por eso el nombre de los Queros. Y se han hecho trabajos, han ido investigadores, sociólogos, antropólogos, y han hecho trabajos y han publicado libros sobre los Queros, porque dizque, entre comillas, hasta su vestimenta todavía conservan la esencia cultural de los incas, su alimentación y todo eso. Pero actualmente está totalmente involucrado al sistema. Y no solamente ahorita. Hace 40 y tantos años, una amiga fue a hacer un trabajo de investigación y regresó totalmente, ¿cómo se llama esto? Decepcionada. Porque me dice, Rubén, ya no he encontrado nada de lo que me dijeron que podía encontrar. Ahí está la escuela, la profesora que se supone que es del lugar. Sí, cuando le dije, ¿y habla quechua? Siendo del lugar no hablaba quechua. Y cuando le pregunté si conocía algún Alto Mesayo, algún Pampa Mesayo, algún Paco en general, al extremo de que me dijo, ¿qué cosa es eso? No sabía ni el nombre. Cuando fui a la policía a preguntarles si conocían a alguien para hacer una investigación, no conocían de ese tema. Ese tema estaba propiamente olvidado. Y estoy hablando de hace 45 años. Hoy en día, el que menos tiene su teléfono celular y está con Google, ya se han olvidado de leer. Hay una biblioteca que tiene 22 libros, todos rotos, deshojados, nadie los usa. Nadie sabe, el alcalde está perdido en la política, no le interesa ni un centímetro la cultura de su pueblo. Y en ese sentido, ahora Queros está así. Pero hablemos de hace 300 años atrás, cuando todavía acá estaba recién formándose la ciudad del Cusco poco a poco. No es que de la noche a la mañana, a la semana de la conquista ya había una ciudad. No. Cada año se hacían 2 casas. ¿Te imaginas? Entonces, el avance progresivo de la ciudad era lento. Ahora creo que me desvió un poco. De la Quera. De la Quera. Porque había una mujer que leía. Había una en la ciudad, en el sitio, en el pueblo de los Queros, en ese tiempo no había alcalde, gobernador, nada. Ahí la autoridad máxima era el presidente de la comunidad, el jefe. Había un anciano que dirigía. Y ese anciano tenía su consejo de ancianos. Y que regía, bueno, de algún modo, sí, la tradición todavía de los incas, pero ya no con la libertad. Había cierta posición ya política
del virreinato y todo esto. Ellos conservaban meticulosamente sus tradiciones, pero en la población había una mujer, y las mujeres en ese tiempo no tenían privilegios que ahora tienen, derechos civiles, políticos y todo esto. No, las mujeres cumplían un papel estrictamente genuino. La cocina, el tejido de la ropa y esas cosas. Pero había una mujer que se dedicaba a ser agorera. Practicaba la clarividencia, practicaba la parapsicología y trabajaba con la coca, con las hojas de coca, y podía ver el futuro y podía adivinar cualquier cosa, y entonces la gente acudía a donde ella, pero esto los sacerdotes, llamémosle así, los ancianos de la comunidad, se sentían celosos, porque una mujer ejerciendo funciones que competen a los varones, a los sacerdotes, no a las mujeres. La mujer está para la cocina, decía. En consecuencia, la llamaron a la mujer y determinaron su deportación. Eso se llama así, ¿no? Deportación. La expulsaron del pueblo a la mujer y tenía que cumplir, o si no ellos ejecutaban la sentencia de otra manera. La mujer tuvo que cumplir esa sentencia, pero su esposo, su marido, no la quiso dejar sola y la acompañó en su destierro. Salió la mujer y llegó a los pueblos aledaños y pensó siempre en el Cusco, porque le atraía como capital del imperio. Era un honor llegar al Cusco y eso lo tomó muy en cuenta. Y la pareja esta se vinieron al Cusco. Al comienzo, a pernoctar en los portales o qué sé yo, hasta conseguir un alojamiento, un sitio, un trabajo. Entonces, en busca de esto, llegaron al Colegio San Bernardo, en la calle que lleva su nombre actualmente, la calle San Bernardo. Allí existía el Colegio San Bernardo. Entonces, fueron a hablar con el director y le contaron su historia, que habían venido de allá y que querían instalarse. Y bueno, el director les dijo, bueno, acá tenemos un campo grande, solamente la cuarta parte ocupaban el colegio, el resto es pampón, es un galpón. Hay pequeños árboles frutales. Entonces, allí hay una pequeña habitación, una casita, y la dedicaron ahí para que esté de cuidante. Y con eso justifique el alquiler que tendría que pagar, ¿no? Y se hacía responsable para cuidar. ¿Cómo cuidar? A los primeros días el varón tenía que salir a buscarse el sustento y comenzó a ir a los mercados de estimador y traía algunos centavos y alguna comida. Pero la mujer tenía que poner en práctica lo que sabía. Por ahí comenzó con alguna persona, le leyó la vida y todo esto y le cantó su vida. Y la mujer, la persona esta quedó impresionada y comenzó a divulgar la existencia de una mujer. ¿Y quién era esta mujer? No sabían ni su nombre. Solamente se referían a la mujer del Jero, porque de él sí sabían que era un Jero, que había llegado de los Jeros. Entonces, ¿quién te ha visto la suerte? La Jera.
¿Y dónde vive la Jera? Detrás del Colegio San Bernardo. Desde ahí todos le llamaban, no había calle, todavía no era. La única calle que estaba era Almagro. Pero de Almagro para allá era un camino nomás. Y en ese camino estaba la puerta de aquel galpón y ahí vivía la Jera. Esta mujer, la llegaron a conocer las mujeres de la alta sociedad que venían en busca de sus servicios para adivinar, sobre todo casos de infidelidad y todas esas cosas. Y que era muy cotizada la señora esta, la Jera. Cuando llegó el primer alcalde, la primera función fue hacer el catastro de la ciudad, delimitar las avenidas, las calles y ponerles nombre. ¿Y qué se va a llamar? La Jera. Don Rubén, ¿y qué nos podría comentar sobre el Mercado San Pedro, esa zona, por ejemplo? Bueno, yo no domino mucho la historia inmediatamente pasada. Quizás debía haberme imbuido bastante, pero la vida me ha quedado muy corta cuando elegí indagar las cosas que están más atrás. Cada vez en el colegio, por ejemplo, estudiar la historia republicana, las guerras, las batallas, los combates, los héroes. Pero yo siempre, ambicioso, quería saber un poquito más de los abuelos de estos protagonistas. Y eso implica ya entrar a terrenos de la historia pre-incaica. Y es ahí donde agarré viaje y estas cosas de la historia inmediata pasada, como que las descuidé bastante, pero siempre uno se tropieza, digo esto, que yo no la buscaba, no me dediqué como un historiador, ¿no? Que desde que amanece, pues libros por acá, información por acá, y ese es su trabajo. En cambio, mi trabajo estaba en otro sitio, y que de cuando en cuando me encontraba, como en el caso de este amigo, que la vida me puso a este amigo. Hemos compartido como 5 años o algo así, un poco más. Era una fuente de información, o sea, me informaba indirectamente a través de él. Él recogía las informaciones de la biblioteca y me las transmitía. Entonces, yo bien, gracias, porque para conocer eso me hubiera tenido que llevar un tiempo. Ese tiempo yo no disponía. Tenía que atender al mensaje de los Apus que me costó 33 años el libro. Bueno, San Pedro, hasta donde conozco. El abasto de la población del Cusco se pobló bastante. Tenía que funcionar en algún sitio público. Y no había otro sitio más expectante que el centro mismo, la Plaza de Armas. Entonces la Plaza de Armas no tenía áreas verdes, no tenía veredas, no tenía arbolitos, no tenía bancas. Era un pampón frente a la catedral. Pampón, así, de tierra, de pasto. Entonces, los fines de semana llegaban de todas la periferia del Cusco, transportistas, como decían,
en sus burros y en sus mulas, trayendo productos para vender. ¿Y dónde? En la plaza, frente a la catedral. Ahí llegaban las mulas, descargaban la papa, los yucos, el trigo, el maíz, todo. Y ahí se intercambiaba. ¿Y las mulas dónde se iban? Ahí había un camino, no era calle todavía, que subía hacia Salesianos, actualmente se llama Suecia. Qué bonito es esto. Allí iban las mulas. ¿Por qué? ¿Dónde? No podían quedarse en la plaza, había la gente. Entonces las trasladaban a ese camino y era un verdadero muladar. Muladar. Ahí les daban su comida, paja, heno, pero ahí también hacían sus necesidades. Cuando se iban los animales a su sitio, esa calle quedaba sucia. Un alcalde vino y le puso una E al medio, Suecia. Y se quedó como Suecia, la calle sucia. Entonces, ya era momento de pensar en recuperar esa plaza, que así en ese estado no podía continuar. Entonces, hubo una autoridad, todavía aún designada por el gobierno, no había democracia todavía. Y esa autoridad, pues, entre otras cosas también, optó por hacer una plaza. Hagamos de este espacio una plaza con áreas verdes, diseñó a donde pudo. Y la gente, ¿y qué vamos a hacer con los productos que van a llegar? Había un pabón ahí, frente al templo de San Pedro. Entonces los curas dijeron, acá pues pueden hacer. Agarraron, diseñaron, que para ahora es un diseño arquitectónico muy admirado por los mismos arquitectos, porque su construcción todo es metálico, todito, sus postes, sus vigas, todo es metálico y techado con una calamina que actualmente todavía prevalece desde su construcción. Entonces ha funcionado un buen tiempo, pero hasta la mitad del actual. Es grande, largo. Después de haber pasado algo, 30 años, 40 años, o un poco más quizás, ya no se daba abasto, ya quedó reducido, porque también la población pues aumentó. Entonces tuvieron que adicionar otro segmento semejante por extensión, área, al anterior, pero un poquito más bajo, donde últimamente ahí adicionaron la construcción de unos servicios higiénicos públicos y ahora permanece como está. Esto debe tener alrededor de la segunda construcción unos 250 años, pero la primera construcción unos 300 años. Muchísimas gracias, don Rubén, por toda la información que nos ha brindado. Ha sido un gustazo tenerlo. Qué lindo, a mí también me gusta, porque de esa manera desahogo y entrego lo que tengo hasta donde tengo. Sí, y de repente para que nos pueda recomendar, nos habló, toda esta información está en su libro, bueno, no, alguna, ¿no? Repartida en varios libros, en antología, por ejemplo. Sí. De repente para los siempre interesados, si dispone de algún ejemplar o algo todavía, porque están agotadas algunas Sí, ediciones, pero... la antología es el último de mi producción.
El último libro que he producido hace 2 años y Wow. medio. Antología. Aquí está resumido una gran parte de mis trabajos literarios que habían sido descuidados, dejados sin ser publicados. Porque, repito siempre, me ha mantenido ocupado la tarea de hacer el mensaje de los Apios. Y eso me ha llevado 33 años hasta que fue publicado. En ese tiempo tenía algunos tiempos libres, algunos momentos de esparcimiento y se me ocurría hacer algún cuento, inclusive hacer alguna poesía. No con eso quiero decir que yo he hecho poesía siempre, no. Algunas veces se me venía una inspiración, hacer una poesía a Sacsayhuamán, hacer una poesía al Cusco, hacer una poesía a Usangate, hacer una poesía, qué sé yo, al amor. Sí, también hay reflexiones de índole filosófico, hay cuentos pequeños, relatos, que es mi fuerte, ¿no?, en la literatura, relatos de cuando estuve en Japón con mi hijo, a quien llevé para hacer una escuela intensiva. ¿Para qué? Para encontrar la forma de enfrentar la vida en esta humanidad. Una escuela de 1 año y medio que regresando vino mi hijo con una carga de experiencia que la volcó en la universidad y en menos de lo que canta un gallo salió profesional. En esa escuela que estuvimos en Japón aprendimos bastante. Estuvimos de obreros trabajando, yo previamente estuve 1 año y medio, regresé y a los 8 meses lo llevé a mi hijo para que aprenda a pararse solo. Hasta entonces todavía no sabía. Don Rubén, ¿y cómo hace la gente para poder adquirir sus libros? ¿Cómo se comunica con usted? Bueno, yo tengo ahora ya no usamos el correo electrónico. Tengo ese correo, pero casi nunca lo reviso. El WhatsApp. En el WhatsApp mi nombre es Rubén Iwaki Ordóñez y seguramente si entran a mi página van a entrar. Yo tengo en Facebook una página con mi nombre y si entran ahí podemos coordinar la forma en que les puedo hacer llegar yo. Generalmente si viven fuera del Cusco, usamos, si es dentro del país, yo uso Olva Courier. Y si es fuera del país, Serpost. Son dos empresas de confianza mía, de manera que si es dentro del país, establecemos por teléfono o por el WhatsApp un texto, las condiciones, envían el monto, el costo del libro, si es que quieren toda la colección, aunque por el momento solo 3 dispongo. Entonces hago un paquete, usted me manda junto con el importe de los libros el monto del envío, ¿no? Y eso es todo, su dirección completa. Si es dentro del país, en 2 o 3 días a máximo le llega. Y si es al extranjero, dependiendo si está en América o Europa o Asia, va a tomar su tiempo, pero finalmente le va a llegar. Este libro no está en librerías. Me dicen que así es un poco difícil conseguirlos. Y yo quiero que sea así. Cuanto más difícil, el apetito de la lectura es más voraz. Perfecto, Rubén. En pantalla vamos a dejar su Facebook y el link directo para que se puedan comunicar con usted. Y nuevamente le agradecemos esta oportunidad que nos brinda para poder entrevistarla. Muchísimas gracias, don Rubén. Muchas gracias también por vuestro apoyo. Gracias.